Ya, Dígame. ya. Ya, comenzamos chicos entonces con la clase. ¿Ya? Vamos a hacer la revisión primero de la guía de apoyo pedagógico número 10. ¿Se acuerdan que esto fue lo que vimos en la clase anterior? La idea de esta guía fue poder trabajar con los tipos de narrador. ¿Ya? En la primera parte me la voy a saltar porque esto lo hicimos en la clase anterior. ¿Ya? Vamos a hacer un breve resumen para poder acordarnos bien de este contenido. Y nos damos cuenta de que dentro de una narración nos vamos a encontrar con algunos elementos. Uno de ellos es el narrador y el otro es el personaje o los personajes. El narrador es quien nos cuenta la historia, quien relata la historia. Y este narrador puede estar dentro o fuera de la historia. Cuando está dentro de la historia, decimos que es un narrador presente, es un narrador personaje, ¿ya? Es un narrador que puede ser un protagonista que va contando lo que a él le pasa, o puede ser un personaje que va contando lo que a otra persona de la historia le va ocurriendo. Pero también el narrador puede estar fuera de la historia, fuera de la obra, y en ese caso sería un narrador externo. Cuando es un narrador externo, significa que no está en la historia, por lo tanto cuenta desde fuera. Este tipo de narrador es como aquel narrador que nos va diciendo, había una vez, en un tiempo muy lejano, ya que no es el que cuenta su propia historia, sino que cuenta la historia de otro, de otra, de otros. Y esos otros no son sus amigos, son, son otros personajes solamente. No participa él como personaje en la historia. Por otro lado, los personajes son seres creados por el autor. Estos seres que el autor creó son los que realizan las acciones de la historia. Y estos personajes se clasifican en tipos. Están los muy importantes, los medianamente importantes y los no importantes. Así podemos saber que existen los principales, los secundarios y también los terciarios o fugaces. Los principales son los que realizan las acciones más importantes. Chicos, cuando bostecen, tápense la boquita. ya, ya, los principales son los más importantes de la historia. Los que realizan las acciones más importantes y es de quien se cuenta la historia. Los secundarios son los que acompañan al personaje principal. Son esos personajes que tienen mucha importancia dentro del relato y que ellos forman aquellas acciones que hacen que el personaje principal pueda ir haciendo algunas cosas. Sin ellos, la historia a lo mejor no podría desarrollarse de la misma manera. Y por otro lado, los personajes terciarios o fugaces son aquellos personajes que, estando o no estando dentro de la historia se va a contar igual, va a ser igual. ¿Ya? Entonces, esos dos elementos nosotros trabajamos en la clase de la clase anterior. ¿Qué es lo que ustedes debían hacer en la actividad de desarrollo de la clase? Es trabajar en la actividad 2 del libro, que esa la alcanzamos a hacer, y nosotros nos encontramos con dos fragmentos y ustedes tenían que identificar si el narrador que estaba en esos dos fragmentos correspondía a un narrador presente o ausente. Eso lo hicimos. La segunda parte era leer el texto Nido de Jilgueros, que se ubicaba en la página 58, y responder las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la misma página. ¿Cómo les fue con esas preguntas? ¿Quiénes las desarrollaron? Yo, yo lo desarrollé yo. ¿Ya? Yo, tía. Perfecto. ¿Quién podría Ya. contar un poquito de qué se trata la historia Nido de Jilgueros que se encontraba en la página 58 del texto? Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Matías? Boris. Boris Boris. dijo.
Comienza Boris a contarnos de qué se trataba la historia Nido de Jilgueros. O sea, leo la historia, po, ¿no? No, 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 cuéntanos de qué se trataba. Ah, ya. La historia se trataba de un niño que ¿Ya? quería tener de mascota unos jilgueros salvajes que estaban en un árbol cerca de su casa. ¿Ya? Y entonces él hace un plan y le cuenta a su papá, pero el papá le dice que es ilegal hacer eso, pero el niño no le hace caso. Y según el niño lo que tenía que hacer era, era poner el nido de jilguero en una jaula, ya que los jilgueros tenían unos huevos ahí, pues, para que así cuando vinieran los jilgueros le dieran de comer a su hijo hasta que crecieran, para que según él los tomara y los dejara en su ventana. Pero al final lo que termina pasando es de que cuando ellos ya crecen, según él, al día siguiente lo iba a recoger, pero al otro día, cuando va a ver, ya no hay nadie en el nido. Ya. ¿Qué crees tú que habrá pasado? No, no me voy a meter todavía en esa parte. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la historia. El resto la leyó. ¿Quién no la ha leído aparte de la Martina que me dijo que esta guía no la había podido hacer? La Maite tampoco. La Constanza tampoco. ¿La leemos entonces todo? ¿La releo para ustedes? Sí, ¿Sí? Ya. sí. Hay varios que no la leyeron. Chanfle. Ya. Con atención entonces. Micrófonos apagados para que escuchen bien. El nido de jilgueros. Jules Renard, escritor francés. En una rama ahorquillada es una rama de árbol terminada en dos puntas. En una rama ahorquillada de nuestro cerezo había un nido de jilgueros bonito de ver, redondo, perfecto, de crines por fuera y de pulmón por dentro. Crin, pelo de la cola de caballo. Donde 4 polluelos acababan de nacer. Le dije a mi padre, me gustaría acogerlos para domesticarlos. Mi padre me había explicado con frecuencia que es un crimen meter a los pájaros en una jaula. Pero, en esta ocasión, cansado sin duda de repetir lo mismo, no encontró nada que responderme. Unos días más tarde le dije de nuevo, si quiero, será fácil. En un primer momento pondré el nido en una jaula. Colgaré la jaula en el cerezo y la madre alimentará a sus polluelos a través de los barrotes hasta que ya no la necesiten. Mi padre no me dijo qué pensaba de este sistema. Por lo tanto, instalé el nido en una jaula. Colgué la jaula en el cerezo y lo que había previsto sucedió. Los padres jilgueros, sin vacilar, traían a los pequeños sus picos llenos de orugas, y mi padre, divertido como yo, observaba de lejos el ir y venir de los pájaros, su plumaje teñido de rojo, sangre y de amarillo azufre. Una tarde le dije, los pequeños ya están bastante fuertes. Si estuvieran libres, volarían. Que pasen una última noche con su familia y mañana me los llevaré a la casa. Los colgaré de mi ventana y no habrá en el mundo jilgueros mejor cuidados que estos. Mi padre no dijo lo contrario. A la mañana siguiente encontré la jaula vacía. Termina la historia. Entonces, lo que ustedes debían hacer era responder las preguntas 1, 2, 3 y 4. Primera, ¿qué puedes inferir acerca del narrador? Primero, vamos a tratar de descubrir si es un narrador que está dentro o fuera de la historia. Boris,
Le respondo el tiro nomás. ¿Cuál? Sí, pues corazón. Yo, tía, yo. Boris había Yo levantado digo la que mano y es un después narrador, Martín Cárcamo. Perdona, Boris. narrador presente. Tú dices que es un narrador presente. ¿Ah? Ok. Martín Cárcamo, ¿qué dices Ujú. tú? También es de un narrador presente. Ok. Martín Gutiérrez, ¿usted qué dice? También, Ya, que está dentro de la historia. que está dentro de la historia. La Constanza Ñanco, ¿qué cree? ¿Que es un narrador presente o un narrador ausente? Un narrador presenta porque cuenta su historia. Ok. ¿Se fijan? Aquí la Constanza nos da inmediatamente un argumento. Nos dice porque cuenta su historia. ¿En qué parte, Sofía, podemos darnos cuenta de que el narrador está contando su historia? Hola, Donde dice ahí, donde dice nuestro cerezo y mi padre. Perfecto, Sofía. Martín Navarro, ¿habrá otra parte donde tú puedas descubrir que es un narrador presente en la historia? ¿Habrá otra clave que te permita descubrirlo? ¿Alguna palabra que te permita descubrirlo? ¿U otro compañero o compañera? En una rama horquillada de nuestro cerezo. Había en esa No sé quién está hablando. Ese era Martín Navarro, tía. Ya. Gracias, Martín Navarro. Muy bien. Claro, decía de nuestro cerezo. Perfecto. ¿Alguien más puede encontrar otra palabra, otra clave que te permita descubrir que hablamos de un narrador presente en la historia? Boris, disculpa, hijo. Dale. Ya, dice, me gustaría cogerlos para domesticarlos, en esa parte. Perfecto. Al decir me gustaría, estoy hablando de mí misma. Constanza Ñanco. En unos días más tarde le dije de nuevo, así que quiero, será más fácil. Perfecto, le dije. ¿Te fijas ahí? Nos encontramos nuevamente con palabras que nos permiten descubrir que estamos hablando de un narrador protagonista, de un narrador que está dentro de la historia. Los felicito, chicos, muy bien. ¿Ya? Todas estas palabritas que de repente nosotros no le tomamos mucho asunto cuando las estamos leyendo nos permiten descubrir qué tipo de narrador es el que está contando la historia. Se fijan que descubrimos inmediatamente, o sea, respondimos inmediatamente a la pregunta 1. La segunda pregunta es, ¿qué mensaje se desprende de este cuento? ¿Habrá algún mensaje que nosotros podamos sacar como enseñanza de este cuento? Sebastián, por ejemplo, ¿a ti se te ocurre algo? Tía, yo. ¿Quién dijo tía yo? Yo. Sofi, dale. Oye, mi internet anda más o menos malo que te juro que hablan y después llega el movimiento. Dale, Sofi. Que no hay que tener a los animales ¿Que no hay que tener a los animales? en jaulas. Ya. Ok, ese es un mensaje que tú sacas de este cuento. Muy bien, me parece. ¿Algún otro mensaje que ustedes crean que puede desprenderse de esta historia? Boris, es que donde está el brillo de la ventana, Boris, no veo. Dale, Boris. Julián, no te escuché muy bien, pero No importa cuánto. después de que diga Boris, te doy la palabra. ¿Ya? No importa. No siempre, si quieres te va a salir. Boris, no te escucho. ¿Me escuchó? No. Puta.
No sé si yo no lo escuché o el resto lo escuchó. No. Ya, fuerte, Boris. No. Ya, espera. Que no importa cuánto intentes, a veces las cosas que tú quieres no te van a salir. Eso. Que no importa cuánto intentes, a veces las cosas que tú, por más que la intentes, no te van a salir. ¿Y eso será un mensaje positivo? ¿Será un mensaje así como de para abajo, que no te da ánimo? Te doy la palabra enseguida, Martín, pero un poquitito. Realista, dices tú. Pero hay una frase que dice que hay que para lograr algo hay que intentarlo, entonces con tu mensaje sería como que nada que ver, pues sería como, por más que lo intentes, no importa, total, no lo vas a lograr. Sería fome, ¿cierto? Pero bueno, eso es lo que tú crees que se desprende en la historia, pero hay una razón por la cual no le resulta. Ojo con eso. Martín, espera un poquito, que Julián había levantado la mano antes, ¿ya? ¿Julián? Sí, no hay problema. Las leyes. No te entiendo, mi amor. Que no hay que incumplir las leyes. Que no hay que incumplir las leyes. Perfecto. ¿Y por qué tú dices que no hay que incumplir las leyes? ¿De qué leyes estamos hablando aquí específicamente? Julián, ¿de qué leyes estamos hablando específicamente? Tengo unos perros que ladran muy fuerte. No te preocupes, yo también tengo, así que es normal que ocurra. Julián, ¿de qué leyes estamos Ya se hablando? calmaron un poco. Que no hay que encerrar animales. Ah, ya, perfecto. Me parece muy bien. Ahora sí, Martín Gutiérrez. No, ¿sí? ¿Gutiérrez o no? ¿Diga? Sí. Porque en su parte está mostrando yo hago así y se ve el movimiento después. Sí, porque está súper lento mi internet. Aquí que era yo. Constanza. Martín Gutiérrez, dale. Ya. Que los animales deben vivir libres en sus hábitats propios, en su propio hábitat. Perfecto, Martín, muy bien, lo felicito. Y la Constanza, la última, diga Constanza. Hay que intentar las cosas para que no nos resultan. ¿Cómo, corazón? Disculpa, es que no te escuché muy bien. Hay que intentar las cosas para saber si van a resultar o no van a resultar. Hay que intentar las cosas. Bien, me parece por ahí más positivo que lo que había dicho Boris hace un rato, que hay que intentarlo, ¿cierto? Para saber si va a resultar o no va a resultar. Es como el que no se arriesga no sabe si va a resultar o no. Hay que intentarlo. Eso es lo importante. ¿Ya? Me parece muy bien, me parecen muy, muy bien sus respuestas. La pregunta 3 dice, ¿qué piensan ustedes acerca de la relación que se establece entre los personajes de la historia y los jilgueros? ¿Qué opinan ustedes de esa relación que se da entre el papá, el hijo y los jilgueros, estos pajaritos? En esa pregunta yo me enredé, ya que no sabía qué relación había, ya que yo supiera, entre el niño y los jilgueros no hubo ningún tipo de relación, además de que trató de meter a los jilgueros en jaula. Ya, entonces, a ver, lo que pasa es que cuando hablamos en un texto, por ejemplo, o cuando en una pregunta se habla de un tipo de relación, no necesariamente tiene que haber una relación de amistad, una relación de amor, una relación de discusión. Vaya, Martina, y vuelve rapidito, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una relación, no necesariamente tiene que ser una relación como establecida, sino que de la relación que se da, por ejemplo, en este caso, de la relación que se da entre el niño con el jilguero en cuanto a yo quiero que el jilguero satisfaga mi necesidad de disfrute, de gozo al verlos dentro de una jaula.
o el papá con los jilgueros en cuanto a las aves son seres naturales, libres, por lo tanto deben estar en ese hábitat natural. Entonces, a esa relación nos referimos. ¿Qué piensan ustedes sobre esta relación que se da entre los personajes en forma individual con los jilgueros? Permiso. Yo opino que ya van a ser dos. ¿Cómo, Boris? No. ¿Qué piensan ustedes de esta relación? ¿Que era una relación sana, por ejemplo, la que existía entre el niño y los pajaritos? Mala. Malísima, malísima, malísima. ¿Por qué, Maite? Mala. Enseguida, Constanza. Los pajaritos estaban tristes porque no podían estar en su hábitat donde ellos tendrían que estar. Ya, ok. Constanza. Familia. Ajá. Yo lo que trato de decir la Maite, enseñaría a tu familia. Es muy lejana porque el padre nunca le da la respuesta al hijo. Pero ¿por qué tú crees que no le da una respuesta? Porque en el texto dice algo en algún momento. Dice, es lejana, ¿cierto? Porque no le habla al respecto, pero en una parte dice que ya se lo había dicho antes. ¿No les ha pasado a ustedes antes, o con sus mamás, sus papás, o con quien ustedes vivan, que de repente el papá o la mamá les dice tantas veces lo mismo, tantas veces que no hagan algo, tantas veces, que después como que la mamá o el papá dice, ya, no saco nada con decírselo de nuevo si parece que no entiende? ¿Les ha pasado que la mamá les dice, ya, pues, te lo he dicho tantas veces y tú no entiendes? Díganme que nunca le ha dicho eso a la mamá. Yo, cuando era pequeño, yo estaba... Y yo no entendía las tablas. Ya. En este caso, si nosotros nos damos cuenta, en el texto, en el tercer párrafo, dice, mi padre me había explicado con frecuencia que es un crimen meter a los pájaros en una jaula. Me había explicado con frecuencia. O sea, se lo había dicho tantas veces, pero en esta ocasión, cansado sin duda de repetir lo mismo, ya estaba cansado el papá de decir tantas veces lo mismo, no encontró nada que responder. Entonces, en este caso, la Constanza nos dice, había una relación lejana también entre el papá e hijo, pero probablemente se haya dado porque el papá ya estaba cansado de tantas veces haberle dicho lo mismo al hijo, que ya se aburrió. Una consulta, a ver, ¿quién por ahí puede inferir? ¿Qué habrá pasado con los pajaritos que estaban en la jaula? Para mí, por estrés. Pero si hubiesen muerto, los cuerpos habrían estado en la jaula. Y dice al final, a la mañana siguiente encontró la jaula vacía. Boris, perdona. Dale, Boris. Espera, es que hay dos personas hablando al mismo tiempo. Da más o menos el internet, yo no escucho nada de lo que están diciendo. Sí. Entonces, como estamos con la situación del internet medio malo, por favor, se va pidiendo la palabra, el resto con los micrófonos apagaditos para que no haya interferencia. Boris, Martín Gutiérrez, y no sé si alguien más quiere pedir la palabra. Boris, adelante.